les agradezco muchísimo a todos los que están aquí presentes. Agradezco muchísimo tu invitación, Chelo, para participar de esta plática. Y bueno, esperemos en Dios sea de utilidad más que agrado, ¿verdad? Sí, sí me gustaría que fuese agradable, pero sobre todo me gustaría que fuese útil para todas las personas que participen en ella. Sí, muchas gracias, Paco, por esta respuesta positiva. Bueno, yo quiero decirle a la audiencia, primeramente, darles la bienvenida a todos, agradecerles su tiempo porque pues disponen de esto, de este tiempo para estar aquí con nosotros, escuchándonos, enriqueciendo el conocimiento que nunca es suficiente. Y bueno, pues esto es con la idea de reafirmar nuestras convicciones en esta participación ciudadana que se aproxima. Yo quiero decirles que en un tiempo a Paco Rico lo tuvimos en el Consejo Rector de Frena, y bueno, pues también por sus cuestiones de estudio y cuestiones de asuntos personales, bueno, pues tuvo que dejar el Consejo Rector, pero pues él conoce las entrañas de Frena. Ahora él es fundador o cofundador de esta agrupación que se llama Rema por la Patria, ¿cierto, Paco? Es correcto, Chelo, estamos trabajando en eso. Ya hemos iniciado hace aproximadamente 3 meses con una campaña. Por allí nos preguntan, hablaba justamente con Gilberto Lozano al inicio de toda esta aventura sobre qué era Rema por la Patria. Y yo le decía, nosotros no aspiramos a ser un colectivo que reúna multitudes, ni mucho menos. Somos un grupo de gente que trae la inquietud verdaderamente de remar por la patria, ¿verdad? Aunque providencialmente la palabra rema también significa revocación de mandato. Nosotros nacimos con el propósito de trabajar en una campaña para promover la participación de la ciudadanía en la revocación de mandato y bueno, tratar de ver siempre atentos a lo que se presente como inspiración que podamos hacer para trabajar y ponerle el hombro a México juntos. Esa es más o menos la idea. Como digo, es un grupo reducido, sin aspiraciones de armar pirámides, ni de tener grandes números, ni mucho menos. Simplemente con tratar de entendernos y ponernos de acuerdo para tratar de hacer lo mejor posible, sobre todo en materia de comunicación, ¿verdad? Entendiendo que pues es clave el poder llegar a la gente con un mensaje primero coherente, luego verdadero, o si queremos al revés, primero verdadero, luego coherente, y que de alguna manera invite a las personas a razonar, a reflexionar un poco. A veces lo político nos lleva a lo pasional, a lo emocional, y hay muy poco espacio para la reflexión. Nosotros entendemos que es muy importante pues que no nos dejemos llevar por el hígado y por el riñón, que tratemos de darle al cerebro su lugar trascendente en la toma de decisiones, especialmente en lo que respecta a nuestro futuro y el de nuestros seres queridos, ¿verdad? Sí, Paco, y ya como para entrar en materia, Paco, con en esa vorágine que estamos viviendo ahorita en la sociedad, en México, que estamos siendo bombardeados por muchos lados, con una serie de mensajes que a la gente pues le aturden, la confunden, la inquietan, la ponen nerviosa, porque pues la mayoría o todos los mexicanos pues nos consideramos patriotas y todo mundo quisiéramos hacer algo por nuestro país, pero de repente la gente que tiene la idea de que votar es algo positivo, de repente le dicen no votes y la gente se alarma, se inquieta, se pone nerviosa. ¿Qué mensaje nos quieres dar esta noche, Paco, con este tema de revocación, contexto y fe? Para entrar ya de lleno al tema, Paco, por favor. Claro que sí, Chelo, te agradezco muchísimo. Bueno, voy a aprovechar para compartir, voy a pedirle a la administradora, María Elena, si me pudiera por favor dar chance de compartir un archivo. Aquí tenemos el título de la plática. Cuando Chelo me invitó a dar esta plática,
pues habíamos hablado un poquito de este perfil de dirigente católico que tengo, ¿verdad? Entonces, ella me decía, mira, me gustaría que tratáramos de enfocar esto desde la fe. Yo le dije, mira, a mí me gustaría hablar de las tres cosas, porque realmente, por un lado, hay muchísima confusión, como habíamos dicho, sobre qué es la revocación de mandato. Entonces dije, pues, me gustaría mucho empezar hablando de la revocación, luego del contexto dentro del cual nosotros vamos a vivir este proceso o estamos viviendo este proceso, y finalmente hablar del tema de la fe. Esperemos en Dios que el resultado de esta plática pues vaya cerrando con el mensaje que queremos transmitir, ¿verdad? Vamos a ver si por allí a veces el uso de distintas programas como que ralentiza la máquina, pero no sé si en este momento se está viendo bien. Perfecto. Pues bueno, uno de los aspectos fundamentales era tratar de explicación. Digo, si bien es cierto que muchos de los compañeros ya tienen algo de claridad, pues también hay alguna gente que no. Y de todos modos, aunque tuviéramos claridad nosotros sobre en qué consiste este proceso, de cierta herramienta, porque lo que a esta hora es necesario, pienso y siento yo, es no solamente estar convencido uno de concurrir a las urnas el 10 de abril, sino también el poder ayudar a convencer a otros. Entonces, pensando en esto es que seleccioné algunos temas para poder compartirlos. Hablando de la revocación, pues, ¿qué es lo más importante que opción política? Y esto es algo fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habitualmente el instrumento por excelencia del ciudadano para participar de lo político ha sido el voto. Y esto, en este sentido, no cambia, pero sí con una novedad que creo que es muy destacable, y es el tema de que el voto concreto sobre la política y no simplemente la elección de una persona para contrario, es el pedir que una persona deje de representarnos porque, pues, esencialmente o ha perdido legitimidad en él o en ella. Esto es muy importante porque, digo, hace tiempo que nuestros países están viviendo una situación de crisis en la representación política. Digo, hay como que un dilema como el del huevo y la gallina, ¿verdad? De decir, bueno, ¿qué es? La gente no quiere participar. La gente si puede quitarle el pecho a las balas, si puede quedarse en su casa y no ir a las urnas, pues probablemente defina hacer eso. De hecho, ese abstencionismo, de algún modo, pues ha suscitado el resultado electoral en el 2018. Mucha gente que de ninguna manera hubiera votado por quien hoy es ir. ¿Y por qué? Les decía, pues allí hay una especie de desencanto sobre lo político. De hecho, todos hasta consideramos que casi que es una mala palabra, ¿no? La política, lo político, y esto es porque los políticos nos han decepcionado. En esencia, ¿qué es lo que ha pasado? La política ha entrado en crisis. Cada vez nos hemos visto menos representados por nuestros representantes. Por allí, entiendo que muchos de ustedes son de Frena. Gilberto dice con frecuencia funcionarios que no funcionan, y yo a esto agrego este tema que es para mí el central, la base de todo, presentando sus propios intereses. Entonces, como consecuencia de eso, hay una pérdida muy frecuente en la legitimidad. ¿Qué quiere decir eso? La legitimidad es el título justo para que una persona ejerza el mando, ejerza el poder político. Y ese título justo lo da la razón de quienes lo apoyan. Entonces, una persona puede llegar a subir respaldo con la razón presentada por esta persona, pero en cuanto esta persona empieza a hacer cosas que intimidad, ese respaldo, ese apoyo y consecuentemente la confianza en esa persona. Entonces, ¿en qué consiste el mecanismo de revocación del mandato? Precisamente en que cuando los electores dejan de sentirse representados, cuando ven que sus autoridades han perdido la legitimidad, el respaldo, el apoyo, dato por el tiempo para el cual habían sido electos. Un peligro por allí, en todo lo que he podido rescatar de pláticas, intercambio, peligro que haya esta revocación, porque se rompe la institucionalidad o se rompe la legalidad, es uno de los argumentos que se está utilizando. ¿Ya? Pues esto verdaderamente es un absurdo. Digo, si está inscrito, hay una ley general de la República que habla sobre el tema y especifica cómo es
que se debe de llevar a cabo, pues no se está, rompemos el tiempo de mandato para el cual el presidente fue electo, que son 6 años, entonces vamos a tener una ruptura del orden, aprovechándose de esa ruptura del orden legal, pues decida quedarse más tiempo, o sea, empeorar lo que está escrito con los temores, los miedos, las fantasías. Digo, ¿por qué fantasías? Pues porque verdaderamente no tiene un asidero racional, y porque no solamente hay fantasías agradables. Entonces la gente empieza a alejarse de lo real, de lo específico que podría llegar a suceder. Dicho sea de paso, pues este mecanismo de revocación en realidad tiene orígenes en el siglo XVII, ya en 1600, para remover a una autoridad local. Hoy en día está legislado en 18 o 19 estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Se ha utilizado en Japón, se va a ver autoridades locales, también está legislado en Suiza, incluso también a nivel presidencial. Entonces, no es como mucha gente piensa, López Obrador o de Hugo Chávez o de los representantes del socialismo del siglo XXI. Sí es cierto que se ha utilizado tanto en Venezuela como en Bolivia la revocación de mandato, pero hay unas diferencias muy importantes. Pero de lo que tenemos que dar en claro en este primer punto de lo que es la revocación, pues de que se trata de un mecanismo de defensa de los ciudadanos frente al poder político, al poder de los gobernantes que eventualmente hubieran confianza de la población en el ejercicio de sus funciones públicas. Entonces, ¿qué es lo importante en el contexto mexicano también? Pues que es un mecanismo de contrapeso y de rendición de cuentas de los gobernantes de cara directamente al pueblo. Y esto es muy importante, particularmente en México ahora, porque los mecanismos de tener el poder ejecutivo con el legislativo y el judicial como que se han desdibujado mucho. Digo, el poder, el 18, y a través de alianzas se consiguió tener más de 2/3 del Congreso y de la Cámara de Diputados específicamente, y a través de distintos mecanismos de uso del poder, para lo cual el Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI están especialísimamente capacitados, pues se va obteniendo también a determinadas orientaciones en lo político. Entonces, en la medida en que esos mecanismos de contrapeso horizontal y el judicial no funcionan, pues este mecanismo de rendición de cuentas hacia abajo, o sea, vertical, pues es fundamental y necesario. ¿Qué más podemos hablar sobre la? Pues tenía ahí por ahí una lista que circuló de WhatsApp de algunos líderes de opinión que dan sus puntos de vista, pero me pareció primero ir sobre cuestiones lógicas, porque mucho de lo que se dice por allí, como les digo, tiene que ver con la fantasía. Podemos dar pie, si se hace vinculante, entre comillas, la no revocación, y esto no existe, o sea, el mecanismo de revocación es un mecanismo tendiente a quitar a un gobernante de su cargo porque se ha perdido la confianza en él. Y esto tiene un correlato muy similar en lo privado. Vamos a poner un ejemplo. Yo me encuentro en la Ciudad de México donde me interesaría. Entonces, como estoy enfermo y no puedo ir, yo le puedo decir a mi hijo, hijo, por favor, necesito que tú vayas y a mi nombre compres una propiedad. A mi nombre es que yo le voy a dar un poder. Entonces voy frente a un de representación y digo, para este acto concreto de adquisición de un inmueble, mi hijo va a ir y me va a representar. ¿Qué quiere decir representar? Hacer presente a quien de hecho mío y va a adquirir ese departamento. Ahora resulta que mi hijo se va y, pero estamos haciendo algunas cosas. Oye, hijo, al mes y medio, ¿ya lo hiciste? No, pero ya estamos hablando porque resulta que surgió a los 2 meses, no hay la compra del departamento y lo que está pasando. ¿Sabes qué, hijo? Me parece que te estás dando la vida ya, me parece que no estás siendo efectivo con aquello para lo que yo te di el poder. Entonces, ¿sabes qué? En este momento voy donde el notario público y te revoco ese poder, te lo quito. ¿Por qué? Porque perdí la confianza en ti, porque no me representaste como debías, etcétera. Exactamente eso es la revocación. Los temores de la gente. Dicen, ¿qué pasaría si resulta vinculante? Es decir, tiene más del 40%, pero es en favor de la ratificación del presidente López Obrador. Pues eso no existe. El nombre de ratificación se lo pusieron como un ardid de propaganda que viene desde afuera, porque en realidad
Ahora que vamos a hablar del contexto, vamos a decirlo yo en muchos de los mensajes que transmito, especialmente en Twitter y todo eso, pues verdaderamente México no es una isla. Lo que está pasando en México ya pasó. ¿Y dónde pasó? Pues lamentablemente pasó en Bolivia, pasó en Venezuela, pasó en Nicaragua, algunas cosas en la Argentina, en funciones de gobierno y o ha estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto de cambiar los nombres a las cosas y de la terquedad para seguir adelante con ciertas ideas y todo eso, son cosas que ya se han visto. Y digo, yo las vengo viendo desde hace mente, puedo hablar con cierta autoridad sobre esto, simplemente porque se ve, porque se analiza. Y dicho sea de paso, porque también tengo amigando con el foro de Sao Paulo, con el grupo de Puebla, gente que está trabajando y tienen, déjenme decirles que tienen, pero centenares de estrategas trabajando y pensando y decidiendo y funciona allá, ahora lo vamos a hacer allí, y si no funciona así, pues hacemos tal arreglo y ahora vaya. Entonces, creer que México es una isla que está separada ahí, echándola a perder y que no importa, vamos a esperar a que termine su mandato y después va a ser como que saltar el charco y como que ya pasamos el momento difícil y ahora empezamos de nuevo, déjenme decirles que no es así. Y bueno, cuando hablemos un poquito más adelante sobre el tema de nuestra fe, pues debemos entender la contradicción profunda que hay entre todos estos procesos y aquello que nosotros, como más o menos creyendo, pero pues con la tradición de la espiritualidad mexicana, lo que ofrece el socialismo del siglo XXI y aquello a lo que nosotros debiéramos aspirar. Entonces, bueno, puntualizando ya estas objeciones que son las más o menos más claras y razonables, se puede decir explicación. Bueno, esto sucedería si realmente fueran ciertas las encuestas que dicen que López tiene el 60 o 70% de aprobación. Esto no es cierto. Todas esas encuestas de la ratificación en términos prácticos, ¿qué querría decir? Pues que se le da un apoyo o un espaldarazo para que termine sus 2-3 años de gestión. En el peor de los casos, si verdaderamente tuviera hoy el 70% y la gente fuera masivamente a votar y más del 40% del electorado votara y de ese 40%, más de la mitad o mucho más de la mitad, peor que puede pasar es que pues se sienta un poco más formas específicas que él quiere hacer en la constitución política del Estado. Eso es lo que estaría buscando y por eso es que se está desanimando a la gente a través del miedo de que vaya a votar. ¿Por qué? Porque si la gente va masivamente a votar y la mayoría que hoy no lo aprueba vota, pues no va a tener ese espaldarazo, sino que lo que va a tener es un golpe contundente en las urnas. Bien, segundo temor, que dichas las puertas a una futura reelección presidencial o a un ejercicio de triunfo electoral para el 2024 o para las elecciones 2022. Eso eventualmente, digo, el que fuera un ejercicio favorable, pues sí, si no vamos a las urnas, probablemente sí sea un ejercicio favorable. Ahora, que él pueda ir a una futura reelección es impensable. Definitivamente no, y eso no es posible. Digo, no va a haber una reforma constitucional. Comprar o cooptar votos, sí, evidentemente eso lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Venezuela y lo hemos visto también en Nicaragua. Ahora, frente a este temor, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que participar masivamente para no darle duda. O sea, el pulso, no a través de sus encuestas, Patito, sino a través de las urnas de cuál es el nivel de aprobación y desaprobación que tienen sus políticas públicas. Bien, que la revocación de mandato ha sido utilizada en los países de régimen para aparentar una inclinación democrática, sí es cierto, pero al final de cuentas, ¿de qué estamos hablando? De apariencia, de aparentar. Ahora, que se ha utilizado en Venezuela y en Bolivia, y esto ha sido una por cuestiones que son muy, muy importantes. En realidad, hay tres diferencias muy grandes entre lo que pasó en Bolivia y en Venezuela y lo que sucede aquí. Lo más importante de todo ello es el órgano electoral. En este momento en México, el INE es del pueblo, el INE es neutral y el INE es el mejor árbitro que cualquiera podría aspirar a tener en una justa electoral, en unos comicios, en una porque verdaderamente es hoy por hoy uno de los órganos electorales mejor estructurados y menos sospechosos de toda la región latinoamericana, hoy por hoy. Ahora, déjenme decirles esto, a veces tenemos problemas porque dejo de compartir pantalla y cuando quiero compartir ya tengo problemas. Pero bueno,
¿Cuál es la diferencia? Les decía, esencial. La primera de ellas es que el órgano electoral en México es independiente, es autónomo, es transparente y es confiable. En el caso de Venezuela y de Bolivia no fue así. Cuando hubo un ejercicio de revocación de mandato, y aquí pongo entre comillas la palabra ejercicio porque también es parte de la propaganda que hace el gobierno en México actualmente. El decirle este ejercicio democrático como para restarle el peso, la importancia y la trascendencia que tiene. Pues si es un ejercicio, mejor no voy. Entonces lo comparamos con el ejercicio que fue este absurdo llevado al extremo, que fue la votación del 1 de agosto del 2020, la consulta, ¿verdad? Para saber si se enjuiciaba o no a los expresidentes. Digo, esto es una barbaridad. No tienes que consultar si vas a enjuiciar o no. Si tienes pruebas, tu función, la función de tu poder judicial es llevar a juicio. La función de tu fiscal general es presentar las acusaciones. O sea, ¿qué tiene que votar la gente si se aplica o no se aplica la ley? Si se castiga o no se castiga a los que cometieron delitos. Esto es una barbaridad. Pero fíjense que estuvo pensado para eso, justamente, para hacer creer que todas estas consultas son eso, son alguna ocurrencia del presidente y no son un derecho del ciudadano, como es la revocación de mandato. Por Dios, es un derecho consignado en la Constitución. Hay una diferencia abismal. Ahora yo tengo acá la posibilidad de decidir si el mandatario me representa o no me representa, confío o no confío y consecuentemente continúa o se va. Y aquí viene, vamos a presentarles cuál sería el resultado de una votación, porque creo que ya en tiempo nos fuimos bastante, pero bueno, esencialmente les decía, entre las diferencias que vimos entre lo que sucedió en Venezuela y Bolivia y lo que sucede acá, pues la primera de ellas es esto del órgano electoral. El órgano electoral en Venezuela ya estaba totalmente cooptado y en Bolivia también. El Tribunal Supremo Electoral en Bolivia estaba compuesto por gente elegida por el Congreso, que tenía una aplastante mayoría del movimiento al socialismo, lo mismo que sucedió en Venezuela. Y lo mismo que puede suceder aquí después del 2023, cuando 3 de los consejeros del INE se vayan, entre ellos el consejero presidente, Córdoba, y el consejero Nurayama, que son 2 de las figuras más confiables del Instituto Nacional Electoral, que lamentablemente terminan su mandato de manera indefectible en 2023. Por eso es que nos animamos a decir que esta es la última oportunidad de sacar a Morena del gobierno a través de un ejercicio democrático de concurrencia a las urnas y votación. Y frente a eso, todos los argumentos que se utilizan para asustarnos son absurdos. O sea, todos son suposiciones, y si después quiere hacer esto, y si después, pero cosas que son de lo más absurdas. Aquí la realidad es esta. ¿Se perdió o no se perdió la confianza en el presidente? Concurre a las urnas, y si tú perdiste, di que sí perdiste y que quieres que se le revoque el mandato. Si la respuesta es no, concurre y di que no, pero no te abstengas. Nunca te enseñaron a abstenerte. Adelante, perdón, Chelo, te escucho. Sí, únicamente algo muy breve, Paco. Quiero aclarar que en todos esos estados, en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua, en todos esos estados donde se ha afianzado la dictadura, lo primero que tuvieron que hacer es modificar la Constitución. Es correcto, es correcto. En todos ellos ya había la figura de la reelección. En el caso de Bolivia, en el caso de Venezuela, todavía no estaba la reelección indefinida, pero ya se había modificado la Constitución, en el caso de Venezuela. En el caso de Bolivia estaba precisamente la Asamblea Constituyente Plurinacional trabajando en eso, y había una situación de casi vacío de poder porque la oposición se estaba rearmando. Y frente a esta situación, Evo Morales, que tenía menos de 2 años de haber sido elegido presidente, que todavía estaba en la cúspide de su popularidad y todo esto, pactó con los partidos de oposición
el llevar adelante un ejercicio de revocación de mandato. Pero fíjense ustedes, además, en ambos casos, tanto en la Constitución, y este era otro de los temas que quería señalar, y ya no vale la pena volver a la diapositiva porque la pongo allí y les estoy hablando de otra cosa, ¿no? Pero nada más lo que quiero decirles, ahí tengo en esa diapositiva las diferencias, las características de la revocación de mandato, tanto en Venezuela como en Bolivia y en México. Pero bueno, no tenemos el tiempo suficiente. Lo único les pido, créanme, y si no, búsquenlo. Pero, por ejemplo, en Bolivia y en Venezuela, dentro de la figura de revocación de mandato, se exige que para ser vinculante, además de tener un porcentaje determinado de participación y un porcentaje, bueno, en ambos casos es la simple mayoría, ¿no? La mayoría absoluta, porque hay dos opciones. Entonces, la mayoría simple, cuando hay dos opciones, es la mayoría absoluta. La mitad más uno de los votos a favor o en contra. Pero además de eso, el número de votantes tiene que ser mayor de el que llevó a la presidencia a el presidente en cuestión. O sea, ese es un candado que le pusieron en Venezuela y en Bolivia, que aquí, gracias a Dios, no hay, no existe. Aquí basta con que concurra más del 40% y que la mayoría sea que se vaya y el presidente se tiene que ir. Digo, está puesta en bandeja de plata la posibilidad de sacar al presidente por la vía legal y constitucional antes de que termine de llevar adelante, y esto tiene que ver con el contexto, que era el segundo punto del que tenía que hablarles yo, antes de que lleve adelante las 3 reformas sobre las cuales él ha hablado muchísimo, Monreal habla muchísimo, y ustedes pueden buscar las 3 reformas que busca López Obrador antes de concluir su mandato. Son 3 reformas constitucionales que son fatales, que si ahora nosotros creemos que vamos hacia Venezuela del Norte, no quiero decir lo que va a hacer si esas 3 reformas se llevan adelante. La primera es la reforma de el SEDENA y la Guardia Nacional. Consiste en llevar a la Guardia Nacional a el rango de Fuerza Armada, lo mismo que a la Fuerza Aérea, y tener sus comandancias. Es decir, ya serían el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con rango de Fuerza Armada militar, ya no de Policía Civil o Guardia Civil como es ahora. Para eso han venido construyendo 500 cuarteles ya. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la necesidad de tener una Guardia Nacional con características de Fuerza Armada? Represión, señoras y señores. No hay otro nombre. La Guardia Nacional es la fuerza de represión de las dictaduras. En el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua y en Bolivia, pues no lo lograron del todo. Por eso fue que la Guardia Nacional tuvo un papel importante. Allá la Guardia Nacional es la policía y tuvo un papel importante en el proceso de sacar a Evo Morales después de que cometió el fraude. Pero si aquí se llega a constituir en una fuerza armada, olvidémonos. O sea, las cosas se van a poner muy, muy difíciles. Mucho más porque tienen los aeropuertos y la administración de los principales aeropuertos, la administración del Tren Maya. 1 más 1 es 2. No nos confundamos. Veamos con claridad qué es lo que está sucediendo. ¿Para qué quieren la administración de los aeropuertos y del Tren Maya? ¿Y para qué quieren volver fuerza armada a la Guardia Nacional? Sino para llevar adelante, cuando sea necesaria, la más cruel de las represiones. Transportar a la gente y llevarla de un lugar a otro. La gente y quién sabe qué más, ¿verdad? Digo, para financiar todo lo que haya que financiar. Entonces, la administración de las aduanas en manos de la Guardia Nacional. O sea, no nos confundamos sobre lo que está sucediendo en México. No creamos que es una isla y que es distinta de lo que pasa con los narcoestados de Venezuela y de Bolivia. No, 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 no. Esta ley lo que garantiza es la represión que viene. La otra ley es la de la reforma eléctrica o energética, que consiste básicamente en darle el monopolio absoluto a la Comisión Federal de Electricidad. Señoras, señores,
el ablandamiento y amansamiento de la población cubana y venezolana a través de los cortes de luz, donde hay cualquier manifestación extraordinaria, donde hay un intento de revuelta o lo que sea, es habitual dentro del régimen castrochavista. Entonces, teniendo el monopolio de la distribución y de la consecución de la energía eléctrica, pues la Comisión Federal de Electricidad puede producir cortes donde quiera que sea necesario cortar las comunicaciones y cortar absolutamente todo lo que pueda ser contrario a un régimen totalitario. Y la tercera reforma, la reforma electoral, que consiste básicamente en transformar o desaparecer al INE, porque según el presidente actual y algunos de sus legisladores no es funcional a la democracia, es un resabio del liberalismo y todo lo que sabemos. Entonces, ¿saben qué? Esperar 3 años para que López tenga la posibilidad de hacer estas 3 reformas es un suicidio masivo de México. Paco, pero también está la reforma constitucional, que ya nos han advertido y ya se deja por ahí ver. Hay una reforma constitucional que quieren llevar a cabo. Chelo, lamentablemente debo decirte que esa reforma, esa versión de reforma constitucional no es cierta. Hacen lo mismo, es parte de propaganda en contra que hacen. Es como esto de que si vas a votar, López se va a quedar, porque se basan sobre los temores, analizan perfectamente cuáles son las opiniones, los intereses, las necesidades, las creencias, los valores, los anhelos, las grandes frustraciones de la gente, y en función de eso van elaborando discursos. ¿Para qué? Para ridiculizar a la oposición. ¿Por qué? Porque la gente ve que se dice que va a haber una constitución que dice el nuevo Estado castrochavista de México y ridiculeces de ese tipo, y no se hace. Y entonces la gente dice, no pasa nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada. No, en México no va a pasar eso. No, pues son exageraciones, es la gente paranoica. Entonces es parte de su propaganda. Pero ellos conocen perfectamente de la apatía, de la abulia, de la falta de participación, de la falta de compromiso, y precisamente sobre eso van trabajando a pie firme y seguro, lento, pero avanzando. Y les digo, déjenme decirles que no tan lento. En México no es lento el avance. Lo que ha avanzado el socialismo del siglo XXI en México en 3 años se equipara a lo que avanzó en 10 años en Bolivia, y más de lo que avanzó en 10 años. Porque esto de la Guardia Nacional y todo eso, Bolivia no lo pudo hacer, y por eso es que Evo Morales terminó cayendo. Pero aquí esto ya tiene que salir en fast track, porque allí, dice López Obrador, va a cumplir el programa y va a dejar encaminada la cuarta transformación. Estas 3 reformas, de hecho, son constitucionales. La energética, la de Sedena y la de electoral tienen que pasar por una reforma constitucional. Y para eso tendrían que tener 2/3 de los votos. Pero déjenme decirles que lamentablemente parte de las herramientas con las que el socialismo del siglo XXI trabaja, juega y manipula está en las características del sistema capitalista, de el egocentrismo, el egoísmo, la acumulación, y a cada quien saben con qué tocarle y llegarle el precio. Entonces, que se puedan hacer de 1/3 de los senadores y diputados para lograr esa reforma por vía de la cooptación, de la amenaza, o sea, como ha sucedido en Colombia. En Colombia durante un tiempo, pues directamente el narco iba y amenazaba: o sale esta ley, ¿qué quieres? O sea, tu hijita Patricia, tu hijo Carlos, o sea, ya sabes lo que tienes que votar. Y esto, no estamos tan lejos de que sucediera algo así. Por eso es que es importante, de verdad, tomar conciencia y promover activamente la participación en la revocación. Cuando la gente sale con argumentos como vamos a hacerle el caldo gordo al peje, no, vamos a matarlo con el látigo de la indiferencia, mejor no vamos a votar y que él sienta, por Dios, ¿de qué estamos hablando? No vamos a votar para que vaya solo su gente y vamos a perder la oportunidad de sacarlo democráticamente. Es una barbaridad. Entonces, por eso es que debemos hacer tiempo y quitarle pues al sueño algunas horas, quitarle al trabajo o a lo que sea durante estas 3 semanas que quedan, para convertirnos en verdaderos promotores de la asistencia a la revocación, porque es la forma en la que vamos a salvar a México. Bueno, finalmente no quiero quitarles mucho tiempo, vamos a dar un espacio para preguntas.
pero quiero decirles que pues desde la fe debemos de tener claridad en lo que nos dice a quienes somos católicos el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Por un lado, pues tenemos desde tiempo atrás, desde prácticamente el Concilio Vaticano II, que se ha instado a los laicos a participar cada vez más en la vida política, institucional y económica de los países para tratar de impregnar con los valores del Evangelio aquello que pareciera tener una lógica distinta. Hay gente que dice no hay que mezclar lo religioso con lo político. Sí, ¿en qué sentido? Si hablamos de libertad de culto, ¿qué significa la libertad de culto? Sí, por supuesto, un gobernante no tiene por qué tomar partido por ninguna religión, ni manifestar públicamente su credo. Está muy bien. Pero eso no quiere decir que nosotros como católicos digamos, no, tenemos que abstenernos de participar en lo político porque de un lado está lo religioso y de otro lado está lo político. Así, de un lado está lo religioso, de otro lado está lo económico, de un lado está lo religioso, de otro lado está lo familiar y entonces explotas a tus empleados, tienes la casa chica con 2 o 3 mujeres y claro, tampoco vas a votar o vas y votas por el que te ofrece mayor beneficio en lo económico o sin conciencia social. Entonces, pues no podemos ser seres escindidos, divididos, ¿verdad? O sea, nuestra fe debe permear todas nuestras actividades y lo político no es una excepción en ello. Por otro lado, les decía, pues el catecismo de la Iglesia Católica es muy claro. En su canon 2240 dice, la sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos. Vamos a compartirles pantalla, porque esto es bueno que lo vean publicado, digo, no me van a creer. El pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto y la defensa del país. Dad a cada cual lo que se le debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. Los cristianos residen en su propia patria, pero como extranjeros domiciliados. Cumplen todos sus deberes de ciudadanos y soportan todas sus cargas como extranjeros. Obedecen a las leyes establecidas y su manera de vivir está por encima de las leyes. Tan noble es el puesto que Dios les ha asignado que no les está permitido a ofrecer oraciones y acciones de gracias por los reyes y por todos los que ejercen la autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y de cumplir especialmente el ejercicio del derecho al voto. Entonces, creo que no hay donde perderse. Si la Conferencia del Episcopado Mexicano ha emitido un documento, en ese documento, por supuesto, no pueden ellos decir salgan a votar, y mucho más teniendo en cuenta que hay esta división en la sociedad civil, hay esta polarización, aún de parte de quienes están en contra de este gobierno. Más bien, no aún de parte, especialmente en quienes están en contra de este gobierno, y es porque ellos mismos lo han promovido. Como les digo, tocando las bajas pasiones, los miedos, los temores, los anhelos, porque nos tienen perfectamente estudiados. Entonces, ellos han promovido esta desunión, esta división, y a mí me pasó que fui a hablar con jerarcas de la Iglesia Católica para expresarles mi punto de vista sobre esto, y me lo dijeron así: mira, primero pónganse de acuerdo ustedes los laicos. Ustedes son los que están llamados a trabajar en esta realidad temporal. Y si ustedes tienen visiones diferentes y todos nosotros, ¿qué podemos decir? Pues lo único que podemos decir, pero lo dicen claramente, a pesar de que no pueden decir ve y vota, lo dicen con la mayor claridad que es posible, ¿verdad? Por aquí tengo el documento y voy a ver si lo encuentro sin tanta dificultad, porque tengo abiertas un par de carpetas, pero bueno, aquí debiera estar. Si no está aquí, sí lo encontré, pero de aquí a que se abra, esperemos en Dios no sea tan moroso el proceso. Pueden ir escribiendo sus preguntas. Si alguien tiene alguna duda, algo que quieran que Francisco responda, pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, por favor. Mientras se abre este documento, que sí está tardando un poquito, pues debo decirles esto. Miren, como cristianos católicos o como cristianos no católicos, ¿verdad? De cualquier denominación, o como judíos,
en fin, como personas de fe que creemos en un ser supremo, debemos ser muy claros en esto. ¿Cuál es la orientación moral y cuál es la orientación? Porque todas las religiones están basadas, además de revelación sobrenatural, en principios morales. Y todas coinciden en lo elemental, ¿verdad? El respeto al otro, el respeto a la pluralidad, el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Nadie puede subrogarse el derecho de quitar una vida o de autorizar que alguien a título de decidir sobre su propio cuerpo vaya a matar a otra persona. Digo, es que las sociedades actuales estamos bastante confundidas, ¿no? Y hay, justamente es parte de este trabajo que ya se empezó en el siglo XIX, ¿no? De separar la fe y con ella la moral de lo político, y se empezó a legislar en favor de cualquier cosa, ¿no? Como decía Benedicto XVI cuando asumió su pontificado, ¿no? El ser humano por allí se encuentra librado a sus propios gustos, ¿no? Es el yo y mis ganas. Y frente a ese yo y mis ganas, pues, ¿quién le pone un poco de freno al apetito o al deseo que muchas veces puede ser non santo? A ver, vamos a ver, está costando un poco, ahí me dio una, y realmente lo tenía en JPG, como ha sido difundido por todo lado, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no está pudiendo abrir. Pero bueno, en esencia lo que te dicen es que en conciencia hagas lo que crees que es mejor para el país. A todos nos han formado desde niños en esta formación cívica elemental de el voto como un derecho y un deber. ¿Sí? No es obligatorio aquí en México, en otros países sí es una obligación y hay presiones, ¿verdad? Si no vas a votar, no puedes hacer ciertos trámites y tienes que mostrar tu documento, tu cédula electoral de haber concurrido a las urnas. Pues aquí no, como en los Estados Unidos y otros países, pero siempre nos ha enseñado que es un derecho y al mismo tiempo es una obligación, ¿no? De carácter moral. Y entonces, de pronto decir yo no voy a las urnas porque, fíjense ustedes la incoherencia a la que llegamos, de decir yo no quiero ir a las urnas porque no confío en López y él es el que ha promovido esto, la revocación. Oye, la Constitución te dice claramente que vas a ir a la revocación cuando perdiste la confianza en el gobernante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque no confías, no vas a ir, es al contrario. Lo que te dice la ley, lo que te dice la ley suprema, que es la Constitución Política del Estado, es que cuando no confías en el gobernante, tienes el derecho de ir y quitarlo de sus funciones antes de que cumpla su mandato y termine de destrozar lo que ya está destrozando. Entonces, cuando la conferencia del Episcopado Mexicano dice que cada ciudadano haga lo que en conciencia considere que es mejor para el país, pues ¿qué es? Abstenerte. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que López quiera utilizar esto ilegalmente para tratar de buscar una reelección, que hay una trampa detrás de esto, porque ya pasó en Venezuela, en Bolivia. Es discurso de ellos. Señoras, señores, ese es discurso de ellos. Eso sale de la cabeza de Pigmenio Ibarra y los estrategas del socialismo del siglo XXI. ¿Cómo podemos asustar a la gente para que no vayan? Porque si van, nos sacan. ¿Qué hacemos? Pues hay que ver a qué le tienen miedo. Al mismo López, pues que vaya López y diga todas las mañaneras, voten, voten, voten. Le tienen miedo, no van a ir. Están haciendo psicología inversa. Es muy sencillo. Bueno, no les hablo más y veo si hay alguna pregunta. Con muchísimo gusto estoy para responder. Sí, por favor, si alguien tiene preguntas, es el momento de hacerlas para que sean respondidas. Aquí Rebeca nos transmite palabras que confunden en los textos que se están compartiendo: trampa, vinculante y revocación, ampliación de mandato, reelección.
Es correcto, es correcto. Como les decía, ahí tenemos una persona, Rubén Pérez. Enseguida te contestamos. Sí, esto es lo que decimos, ¿verdad? O sea, ellos tienen muy bien estudiado, tienen un termómetro puesto en la sociedad permanentemente para ver cómo pueden ir avanzando poquito a poquito y cuándo pueden pegar el carrerón dentro de su plan y su programa. Entonces, allí es donde ellos utilizan las palabras para confundir, para atemorizar y para lograr lo que quieren. Rubén, adelante, te escuchamos. Sí, te quiero hacer una pregunta. En el caso dado de que este socialismo aplastante que tiene ahorita la cuarta y AMLO llegara a suceder, vamos a pensar que nos fuera tan mal ahora, no pudiéramos quitar a este mugre de presidente que tenemos. ¿Qué sucederá con nuestra cercanía que tenemos a Estados Unidos? Obviamente Estados Unidos no va a aceptar tener un país comunista y socialista como es Venezuela y los demás países en su frontera. ¿Qué panorama se te ocurre a ti que pudiera suceder? Mira, yo lamentablemente no tengo la esperanza que tú tienes. Rubén, ¿eres Rubén? Sí, señor Rubén Pérez, pero no es esperanza, no, definitivamente. Pero te voy a decir por qué. ¿Dónde? O sea, sí es una esperanza, sí es un deseo y decir realmente, o el mismo temor de decir que podría ser una invasión, no lo va a ser de ninguna manera. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que a Estados Unidos volcó los ojos sobre China. El patio trasero, que es Latinoamérica, no le interesó. Geopolíticamente se equivocó de pies a cabeza. Hizo inversiones enormes allá a tal punto que hoy China es un peligro para ellos. Si ellos hubieran buscado mano de obra económica en América Latina, las cosas habrían sido totalmente distintas para ellos y para nosotros. Pero fíjate el caso de Venezuela. Venezuela ha sido históricamente el primer proveedor de gas y de petróleo para los Estados Unidos. Y sin embargo, cuando llegó el momento de que fue avanzando el socialismo del siglo XXI, no hicieron nada. Lo más probable, y más teniendo en cuenta el gobierno actual en los Estados Unidos, con Kamala Harris en la vicepresidencia, es que no hagan nada. O sea que no hay que esperar mucho del fin del mundo, decía por ahí algún escritor. Yo creo que los Estados Unidos no van a intervenir en absoluto. Además, porque la no intervención es una de las normas del derecho internacional público. Sí, entonces esto te lo preguntaba y te lo decía precisamente de todo el auditorio, porque muchas preguntas dicen, no hombre, no, el socialismo, el comunismo no va a llegar aquí a México, nunca lo va a permitir Estados Unidos. Y tú me estás dando una contestación perfectamente muy correcta, donde a Estados Unidos le importaría poco. 3 cacahuates en concreto. Lamentablemente esta es la realidad. Así pasó, y fíjense ustedes que con Maduro, sobre quien hay incluso una recompensa de la justicia de los Estados Unidos, ahora fueron a negociar para ver cómo le hacen con la compra del petróleo. Estados Unidos no movería un dedo, no podemos confiarnos en ello. Lo que nosotros no hagamos aquí, nadie lo va a hacer por nosotros. Gracias. A ti. ¿Alguien más? ¿Quién más desea hacer alguna pregunta? Si me permites, abundar un poquito, a falta de que haya otra pregunta. Si hay alguien... Aquí ya tenemos otra pregunta. Ok, mejor adelante. Claudia Gil. Sí, tenemos aquí Claudia Gil Paz. El comunismo es intrínsecamente perverso, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Es correcto, es así. Fíjense ustedes cómo precisamente, bueno, todos ustedes han debido leer o escuchar o habrán conocido algo sobre qué es el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI nace después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? O sea, y en la Unión Soviética es donde el comunismo pues se encarna. Yo tuve una vez la oportunidad de hablar con el cardenal primado en Bolivia, Monseñor Terrazas, que lamentablemente de alguna manera y por esto de la teología de la liberación, apoyaron a Evo Morales en la llegada al poder. Y cuando Evo Morales ya como presidente empezó a darle con un palo a la iglesia, pues me tocó y tuve la oportunidad de hablar con el cardenal y decirle, ¿está usted de acuerdo, su eminencia, en que fue un error hacer esto? ¿Por qué? Porque nosotros como católicos, por supuesto nuestro catecismo nos dice
el magisterio de la Iglesia nos orienta a la opción preferencial por los pobres. Es lo que vemos, lo que emana directamente del Evangelio, la opción preferencial por los pobres. Pero no puedes, y por eso es que el catecismo sostiene que el comunismo es intrínsecamente perverso, porque no puedes ir a quitarle al que tiene para darle al que no tiene. Si tú como iglesia tienes el poder moral, ¿verdad?, de trabajar en las conciencias para evitar la lucha de clases y la doctrina la doctrina social de la iglesia basada en el principio de justicia, que consiste en darle a cada quien lo que se merece, el principio de solidaridad, que consiste en ayudar al que necesita, tener empatía con el que sufre, con el que está más dañado, y el principio de subsidiariedad, que consiste en apoyar a las personas para que puedan dar todo lo que esté a su alcance y cuando ya no puedan más, echarles la mano. Estos tres principios de justicia, solidaridad y subsidiariedad que están en la doctrina social de la Iglesia es la forma en la que se manifiesta la opción preferencial por los pobres desde la doctrina católica. En sensibilizar al que tiene para compartir con el que no tiene. Pero no vas a ir a quitarle, a romper el aparato productivo del país para dar y repartir y distribuir. Y lo que tiene de intrínsecamente perverso el comunismo precisamente es eso, que sobre la base teórica de Marx de llegar a un Estado, perdón, a una nación sin Estado, primero se debe pasar por una dictadura, entre comillas, del proletariado, en realidad es de una nueva burguesía, y que se quedó estancada y que no soltó más el poder. La realidad fáctica, concreta, visual del ideal del comunismo es el socialismo estalinista, el socialismo de la Unión Soviética de Stalin o el de Mao, donde el Estado es el dueño de todo, donde todos tienen que estirar la mano y recibir lo que el Estado les pide, donde no tenemos posibilidad de ejercer la... Tiene dos equipos en un lugar. Por favor, que le apague el audio a sus dos equipos, o más bien a uno por lo menos. Entonces, sí, ahí estamos con esto. Por favor, hay dos equipos en un mismo... A uno de ellos hay que bajarle el micrófono y el audio, por favor. Bien. Entonces, ¿de qué manera la Iglesia prevé? Fíjense ustedes esto. Yo debo decirles algo. Yo tuve militancia y por eso es que les comento que tengo compañeros que están hoy trabajando en las filas del Foro de Sao Paulo y del socialismo del siglo XXI como estrategas. Yo estuve trabajando mucho tiempo, fui fundador de un movimiento político de izquierda, el Movimiento Universitario Reformista Autónomo. Tuvimos durante varios años, hasta hoy siguen teniendo la elección del rector de la Universidad Nacional de Cuyo a su cargo, porque se maneja 17 centros de estudiantes de las 20 facultades que hay y todo eso. Pero ¿qué es lo que les quiero decir? En algún punto, juntamente con la conversión, viene el razonar sobre esto. Lo político, para ver si eres de izquierda o de derecha, si eres socialista, comunista o liberal, en realidad es la dialéctica de la libertad y de la igualdad. Lo ideal sería, siguiendo los principios de la Revolución Francesa, un mundo de hombres libres, iguales y fraternos. Pero en la práctica esto no se da. Y en la práctica un gobierno tiene que decidir si prioriza la igualdad o si prioriza la libertad. A la hora de mi conversión, por la misericordia de Dios y no por otra cosa, me di cuenta de que Dios nos hizo libres, no iguales. Todos somos distintos. Y entonces, pues el socialismo basado en la igualdad a fuerza, igualdad para abajo, verdaderamente es intrínsecamente perverso. No respeta el principio de la libertad del ser humano, que hasta Dios lo respeta. Por eso es que puedes declararte ateo y si quieres puedes declararte anacoreta y puedes llegar a declararte blasfemo y decir lo que quieras de Dios, porque Dios respeta tu libertad. Pero el socialismo no. Tienes que ser pobre, hacer lo que te dicen, ser lo que te dicen y morir como te matan.
Así es verdad eso. Y tan es así, Paco, que bueno, la Virgen en su aparición de Fátima, que está debidamente aprobada por la Iglesia, en 1917, les pidió hacer oración para que no se instalara el comunismo. Entonces, si el comunismo fuera algo bueno, no habría tenido ningún comentario al respecto, pero vino específicamente a eso. Rusia distribuirá sus errores por el mundo. La buena noticia es que pidió la consagración de Rusia a el Inmaculado Corazón de María, y pues con la bendición de Dios esto va a ser el viernes. Así que a todos los creyentes pues les pedimos que apoyemos con la oración, si es posible con la misa, y nos unamos a la Iglesia Universal en esta oración de consagración de Rusia y Ucrania para pedir el fin de esta guerra y para pedir el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Especialmente pidamos nosotros aquí, donde la Virgen les decía, no sé si vive, pero tiene su casa, ¿verdad? Bien. Hay una otra pregunta. Una pregunta que escribe Rebeca y dice, ¿en México existe la posibilidad de ampliar el mandato? No, negativo, no existe, es un invento de los que están tratando de promover el abstencionismo. No hay ninguna posibilidad. Está claramente establecido que el presidente dura 6 años, en realidad un poco menos, en el cargo. Y no es reelegible ni ampliable. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario. Pues bueno, creo que ya no hay preguntas. Paco. Nada más yo ayer te mandé un audio para que tú escucharas. Es muy preocupante que hay un grupo de católicos que están promoviendo el no votar y con argumentos totalmente falaces. Ya ahorita tú nos explicaste muy bien que no solamente en los países dictatoriales existe la revocación de mandato, sino en países de primer mundo. Y bueno, sí debemos estar muy alertas porque ciertamente los dictadores, como en este caso López Obrador, esa fue su arma para poder llegar al poder, porque ya había tenido 2 derrotas electorales. Y eso es lo que yo quiero que quede muy claro. En esas derrotas electorales, él no pudo acceder a la presidencia de la República. Por mucho que sea caprichoso, berrinchudo o lo que sea, fueron 2 derrotas electorales en las cuales él tuvo que acatar la ley. No se impuso sobre la ley. Entonces, ¿qué nos hace pensar ahora que si logramos que sacarlo a través de la revocación de mandato, va a hacer lo que él quiera? Pues si él no es el dueño de México ni de las leyes, él es una persona más que tiene que acatar la ley, y si no la acata por voluntad propia, pues peor para él. Pero ya tenemos la experiencia en 2 elecciones pasadas que fue derrotado, pues que se tuvo que conformar con su derrota. La tercera es la vencida, ¿no? Vamos a buscarla. Bueno, la tercera, sí. Ahora él accedió precisamente con las herramientas que llegan los dictadores. Los dictadores tienen que hacer uso de la democracia para llegar al poder. Y una vez en el poder empiezan a hacer sus porquerías, sus enredos, sus mentiras, sus burlas para poderse perpetuar en el poder. Y sabemos lo atacada que es la revocación de mandato precisamente porque saben que si nosotros como ciudadanos empoderados vamos en masa y votamos por revocarle el mandato, no le va a quedar de otra más que acatar lo que dice la ley. Entonces, pues no debemos tener miedo, sino como tú dices, ¿no? Salir a votar, tener muy presente que es una oportunidad que tenemos para evitar que el mal continúe, porque no creo que nadie en su sano juicio pueda pensar que si López se queda 3 años más, algo bueno puede augurársele a México. 72 veces dicen las Sagradas Escrituras que no tengamos miedo.
Creo que valdría la pena, por eso es que Juan Pablo II lo decía con tanta frecuencia. Creo que valdría la pena escucharlo. Rubén, no sé si quieres hablar ahora o después tenemos a Gabriel también. Adelante, adelante quien esté adelante de mí, con toda confianza. Adelante, Gabriel, te escuchamos, por favor. Está cerrado tu micrófono todavía. Gracias. Bien, yo lo que quiero abonar, que esto de Morena está repitiendo la historia que realizaron en marzo del 2018, marzo, abril y mayo, en el que se corrió la voz de que tenían que anular su voto y con eso pues iba a ganar el mejor. Entonces, el efecto fue adverso, que ganó Morena, porque de los demás partidos no tuvieron la afluencia y se fueron con la finta de anular su voto, creyendo que con eso iban a fortalecer a todos esos partidos. Entonces, en conclusión, para lo de la revocación de mandato, lo que se pretende es precisamente desorientar, desinformar a la ciudadanía para que no vaya a votar y después se diga simplemente que deseamos que siga este señor, el innombrable. Exacto. Sí, este asunto de la participación pasiva o la revocación activa, o cómo es la abstención activa, digo, ya no saben qué inventar, ¿no? Y esto que comentaba Chelo, que escuchamos y vimos de de un supuesto líder católico que dice, para empezar, dice cosas que no son ciertas. Y si tú dices yo soy católico y habla, por ejemplo, de que se necesita el 50% más uno de todo el padrón electoral para sacarlo y no de los votantes, esto no es cierto, esto es una mentira. Se presenta como constitucionalista y tengo entendido ya que algunos abogados constitucionalistas lo trataron de poner en vereda diciéndole, oye, ¿dónde está esa especialidad como constitucionalista que tienes? Entonces, realmente es triste. Yo digo, no es bueno ir a atacar a la persona, ni mucho menos, ¿verdad? Pero que una persona que se presenta como católica diga cosas que no son ciertas. Y esto es lo que yo le comentaba a Chelo. Dije, o está desinformado o lamentablemente es malintencionado. Yo quiero pensar que está desinformado, ¿verdad? Pero sí es muy triste la confusión que se está produciendo entre los católicos y claro, pero les digo, más claro échale agua. Cuando la carta de la Conferencia del Episcopado dice, pero con absoluta claridad, que vayas y en conciencia hagas lo que crees que es mejor para México. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es mejor para México? O sea, ¿cómo nacimos a la vida democrática, republicana, independiente? Porque un cura decidió terminar con un mal gobierno. Así fue como salió el grito de ¡Viva México! Y eso es lo que dice en su manifiesto, vamos a terminar con el mal gobierno. Entonces, realmente, ¿qué es lo que te dice la conciencia como católico? Dejar al mal gobierno, al que promueve el aborto, la eutanasia aquí a la vuelta de la esquina, y bueno, todas las leyes que atentan contra la familia y contra la vida. Realmente no, eso no es un voto a conciencia, ¿verdad? Y el abstencionismo, ya les digo, ni siquiera en la formación cívica más elemental entra la idea de que dejes de participar en las urnas con tu voto. Bien, no sé si me permitas volver a intervenir. Sí, claro, por favor, adelante. El señor Mario Gallardo Mendiolea ha estado desorientando y desinformando. Para ser muy específico, él y todos los que andan con él están haciendo eso. Y desgraciadamente se crearon fama a costa de Frena. Este señor y todos los que andan con él están logrando una deserción enorme en Frena, pero no vamos a parar porque
tenemos confianza en Dios y en que la gente no es tonta. Quiero decir, si a la gente se le muestra la verdad, lo va a entender más claramente que una mentira. Así es, coincido plenamente contigo. Ahí les mando el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica completo. El numeral y el texto. El numeral es el 2240 y el texto está ahí. Anda circulando un audio muy, muy bueno de un católico comprometido a quien conozco y aprecio mucho, que justamente menciona este canon en cómo influyó en su decisión, más bien en el cambio en su decisión, porque él estaba decidido a no participar, a no votar, pero leyendo, investigando sobre qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica, pues decidió ya ir a votar y ahora es un promotor de la concurrencia a las urnas el 10 de abril. Bueno, creo que no tenemos más comentarios. Yo les pido, al parecer, sí, la gran mayoría de los concurrentes aquí somos gente de fe. Por favor, para empezar, una semana antes vamos a hacer un sitio de Jericó. Nos vamos a poner en oración, en ayuno y penitencia, aprovechando que es la última semana también de la Cuaresma, antes del inicio de la Semana Mayor. Así que les pido a todos, por favor, unámonos en oración, en penitencia, en ayuno, porque como muy bien decía nuestro Señor Jesucristo, hay demonios que solamente con ayuno y mucha oración salen. Él lo va a hacer, no nosotros. Con la intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe y con la bendición de Dios, me encantaría que después del 10 de abril nos reuniéramos nuevamente a festejar juntos el triunfo de la vida y de la verdad. Les agradezco mucho su tiempo, les mando un gran abrazo con verdadero afecto en el Señor y pues que Dios nos bendiga. Que Dios... Claro que sí, Paco, muchas gracias. Yo nada más quiero invitar a los que están participando en este chat, si no lo saben, nosotros tenemos un grupo de oración, 33 días orando por México. Empezamos el 8 de marzo y vamos a concluir el 9 de abril. Estamos orando cada día por un estado de la República, implorando a Dios para que despeje la mente de las personas, tanto de los políticos como de todos los ciudadanos de ese estado y de toda la República Mexicana, que nos quite esas visiones borrosas que no nos permiten actuar como verdaderos hijos de Dios, con esa libertad como hijos de Dios, porque no nos ha sido dado un espíritu de esclavos, dice la palabra, y dice la palabra también, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Entonces, estamos viviendo, yo así lo veo, Paco, una batalla entre los hijos de las tinieblas contra los hijos de la luz. Entonces, bueno, sí los invitamos a unirse, si es que no están en este grupo de oración, a hacer un esfuerzo, porque vale la pena. También hay un grupo de Frena donde vamos a veladas de oración, toda la noche en oración. Y claro que es un esfuerzo, es un sacrificio, porque pues todo cuerpo te demanda descanso, te pide descanso, pero lo estamos haciendo por México, porque como Paco ya lo dijo, estamos viviendo tiempos de verdadera lucha. Si no tenemos la conciencia, nos va a dar igual votar que no votar, pero cuando tenemos la conciencia, verdaderamente sientes un compromiso por decir que tienes que hacer algo verdaderamente valioso por tu patria, porque no es nada más tu patria, es tu familia, tus hijos, tu descendencia. Entonces, bueno, pues no me queda otra más que agradecerles su valiosa participación. Va a quedar grabada este video por si lo quieren volver a consultar y también para compartirlo con la gente que por motivos de tiempo pues no ha sido posible que se conecten con nosotros o también por estar conectados en el otro Zoom que se está llevando a cabo. Pero bueno, es un esfuerzo que estamos haciendo muchos ciudadanos por tratar de hacer llegar la información lo más fidedigna a cada ciudadano, a cada mexicano, para que verdaderamente tengan el deseo y la voluntad y la confianza de sentirse que votar es un derecho y una obligación para la grandeza de nuestro país.
Muchas gracias y buenas noches a todos.